Vamos a esperar 5 a ver quién llega. Bueno, hoy vamos a hablar. Pregunta, ¿ustedes qué fue lo último que hicieron? ¿Campo eléctrico para un cascarón esférico? Sí, señor. Y para la esfera sólida, ¿no? No me acuerdo, profe. Bueno, de tarea tenían cascarón esférico y si se me olvidó decirles, también entonces no un cascarón, sino una esfera cargada sólida. Entonces en uno se usa la integral de superficie y en el otro se usa la integral de volumen. Eso está en el internet, esos los tienen que hacer ustedes. ¿Listo? Pues vamos a ver diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de eso, pero lo primero que vamos a hacer es un recordar con respecto a la física mecánica, de manera que podamos hacer una analogía. ¿Listo? Entonces, no sé si ponemos una línea. Listo, vamos a separar esto. Entonces, vamos a recordar del curso de mecánica la fuerza gravitacional. Vamos a recordar específicamente qué fue lo que el señor Newton escribió para definir la fuerza gravitacional. Entonces, miren, el señor Newton dijo, listo, la fuerza gravitacional aparece cuando hay dos cuerpos, uno de masa m y otro de masa m minúscula. La fuerza gravitacional es mayor entre más cerca me encuentre yo y disminuye como 1 sobre r al cuadrado. La fuerza gravitacional aparece en la dirección que hay entre m y r.
y M, perdón, la línea que une las dos, y además el signo menos indica que es una fuerza atractiva. Entonces, la gravedad siempre va a atraer. Ahora hablemos nosotros de la fuerza eléctrica, que está dada por la ley de Coulomb. Menos K, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, por Q. Y si vamos a jugar a esto, pues pongamos la otra por Q sobre R al cuadrado en la dirección R. Entonces fíjense que acá la otra cuestión interesante es que aparecen unas constantes. Esta constante G se llama la constante de gravitación universal y es súper importante porque es de lo primero que descubrió Isaac Newton. Esta constante K es 1 sobre 4 pi epsilon 0 y ustedes ya la han trabajado porque esto es la ley de Coulomb. Esto no tiene misterio. ¿Listo? Pero ahora nosotros podemos asignar a la fuerza un campo y entonces para este caso, entonces escribámoslo, aparece el campo aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y ese lo vamos a definir como la fuerza dividido en la unidad de masa. Y entonces yo obtengo menos G, reemplazando acá, por M mayúscula, fuerza sobre M minúscula. Entonces esta M se cancelaría con la que yo pongo acá. Y me queda G sobre M cuadrado, R al cuadrado, en la dirección R gorro. Eso también lo hemos trabajado. Aparece el campo eléctrico, en el caso de la electricidad, y nos da, entonces, venga, este signo acá no hay necesidad de ponerlo, porque este signo es atractivo y acá recordemos que esto es atractivo y repulsivo también. Recuerden que depende de las cargas. ¿Listo? Entonces, el campo eléctrico que aparece viene dado como la fuerza eléctrica dividido, pero en la unidad de carga. Entonces nos queda K, la constante, por Q sobre R al cuadrado en la dirección R. Hasta acá esto ya lo saben y esto ya lo saben. Entonces fíjense cómo a partir de la mecánica vamos montando exactamente las mismas cosas. Esta aceleración de la gravedad, cuando ustedes hacen las operaciones, es la que les da en promedio 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la que hay en el planeta Tierra. ¿Listo? Ahora vamos a mirar algo más, y aquí sí ya comienzan cosas que no hemos visto en la física eléctrica. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el trabajo. El trabajo, recuerden, el trabajo que hace la gravedad, recuerden que eso no es un vector, es un escalar. ¿Por qué? Porque viene de integrar la fuerza gravitacional, que sí es un vector, en producto escalar con un diferencial de distancia. Entonces, esto es una integral de línea. Y entonces esta vaina dice lo siguiente. Podemos integrar entre dos puntos. Uno que voy a llamar RA y otro que voy a llamar RB. Y voy a integrar la fuerza gravitacional. Entonces, esa la voy a escribir en otro color. La metemos ahí, menos G por M sobre R al cuadrado. ¿Listo? Y la integramos con respecto a dr. Ojo,
fíjense la forma que tiene la primera integral, fíjense la forma que tiene la segunda integral. Entonces, para no ponerme a dibujar, voy a meter esa imagen. Se las voy a enviar al WhatsApp. Y del WhatsApp la voy a poner en el documento. Entonces, regálenme un minutico. Entonces, WhatsApp, vamos a usarlo acá. Regálenme un segundo. Listo, esta vez. Listo, entonces pongámoslo aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? El trabajo, recuerden que es la integral de fuerza, producto punto, desplazamiento. ¿Listo? Ahora miremos, yo voy a poner dos puntos, el punto A y el punto B, cerca del planeta Tierra. Yo lo que quiero es desplazar un satélite. ¿Listo? Que está orbitando la Tierra. Lo quiero pasar a una órbita mayor. Entonces, fíjense, RA es un radio pequeño comparado con RB, es menor. ¿Listo? Yo quiero moverme desde A hasta B y quiero ver cuál es el trabajo que tengo que hacer para lograr eso. Entonces yo integro la fuerza gravitacional por el ds, porque como esta línea punteada, si ustedes ven, no es una línea recta, sino es un arco, nosotros tenemos un arco S, y cuando nos movemos en diferenciales tendremos un pequeño diferencial de arco ds. ¿Listo? Pues fíjense, este sería nuestro satélite. La fuerza gravitacional apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Fíjense el radio vector R gorro que va en negro hacia arriba. ¿Listo? Y fíjese entonces que el DS apunta para allá, tangente al punto que pasa por ese arco que yo estoy describiendo. Entonces ese sería mi vector DS. ¿Listo? Y además, si ustedes notan, acá le pusieron un angulito a este vectorcito DS, que es este. Le pusieron un angulito con respecto a este vector R gorro, y entonces este cateto lo voy a pintar acá desde la línea punteada hasta el punto de mi satélite, se llama DR. ¿Listo? Entonces acá hay una cosa interesante. Nosotros integramos desde RA hasta RB, o sea, de aquí a acá, ¿cierto? La fuerza gravitacional se escribe de esta manera. Y nuestro DR, el que nos sirve es este que está antiparalelo con la fuerza gravitacional. ¿Por qué razón? Porque, miren, entonces eso lo vieron ustedes alguna vez, y es el producto escalar entre dos vectores
es igual a la magnitud de uno multiplicado por la magnitud del otro, entonces los voy a poner entre líneas, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, ¿cierto? Entonces miren, para esta integral, para el producto punto que hay dentro de esa integral, técnicamente debería ser este en producto punto con este. Este tiene dos componentes. Una va para arriba, que es este de R, y la otra va para allá, ¿cierto? Esta con esta componente se vería así. ¿Y qué ángulo hay entre ellos? 90 grados, ¿cierto? ¿Cuánto vale el coseno de 90? Sí, buenas. ¿Cuánto vale? Pero, Cero, exacto. Entonces, este que está aquí arribita, que pongo yo así, con el azulito que va para abajo, estos sí tienen un ángulo de 180. Coseno de 180 vale menos 1. Entonces, el que nos sirve es dr. Por eso acá la integral ya se convierte en, escriben la gravedad y ponen dr, ya no ds. Esa es la razón por la que la integral se transforma de esta manera. ¿Listo? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar la integral. Pero primero tengo que mirar qué queda dentro de la integral y qué sale de la integral. Entonces sería el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Y miremos acá. Esto es constante, las masas son constantes. Entonces yo puedo sacar menos G por M de la integral de RA a RV de el de R sobre R al cuadrado. Mírenlo. Y pues esa integral, la solución es bien rápida. Entonces nos queda menos G, M, y esto da 1 sobre R evaluado en RA y RB. Traducción. El trabajo gravitacional da menos G por M, 1 sobre RB qué cosa horrible está bien. Menos 1 sobre RA. Y cerramos. ¿Listo? Ese es el trabajo. Ahora entonces, como ya hicimos todo esto, pues nosotros podemos hacer nuestra integral para la parte eléctrica, ¿no? Pero vamos a seguir con la mecánica y ya continuamos llenando entonces el otro pedazo. No se afanen. Existe otra posibilidad para mirar esto que ya tenemos acá y es un desplazamiento arbitrario, pero básicamente vamos a terminar demostrando exactamente lo mismo, entonces ese me lo voy a saltar. Lo siguiente que tenemos que hablar de esto, respecto a esto, es que si yo tengo la integral, voy a escribirlo así, si yo tengo la integral cerrada de F gravitacional punto ds, cuando es
sobre una integral cerrada quiere decir que nuestro satélite, acá vamos a suponer, nuestro satélite empezó en el punto A, le dio la vuelta a la Tierra y terminó nuevamente en el punto A. Eso quiere decir, el camino es un camino cerrado. Si nuestro camino es un camino cerrado, ¿listo? Entonces, esta integral vale 0 y el trabajo hecho por la gravedad vale 0. Eso funciona siempre que tengamos una fuerza conservativa, es decir, que no sean fuerzas de fricción ni de rozamiento, ¿listo? Pero pues casi todo con lo que nosotros trabajamos es conservativo. Esto es importante, hijos, esto es importante. Entonces, si ustedes caminan en la Plaza de Bolívar de una esquina a la otra esquina, a la otra esquina, a la otra esquina, empezando desde el mismo y empezando y terminando en el mismo sitio, ustedes van a sentir un cansancio. El cansancio se debe a las fuerzas de fricción, pero si no existieran fuerzas de fricción, no existiría trabajo en el hecho de que ustedes fueran y terminaran en el mismo punto. En ese sentido es que el trabajo físico vale 0. ¿Listo? Eso es importante. Pero hay algo también importante con respecto a este cuento del trabajo. Hay algo muy importante. Venga, de una vez encerramos las otras fórmulas que tenemos. Entonces esta sería el campo vectorial asociado y esta sería la fuerza, ¿no? Listo. Entonces esta es la fuerza, este es el campo asociado. Entonces, la otra cuestión importante con respecto a esto es, desde la mecánica, que por el principio de la conservación de la energía, ustedes pueden decir, pues esto lo estamos haciendo en rojo, ustedes pueden decir que el cambio en la energía potencial, en este caso gravitacional, que se escribe como energía potencial gravitacional desde A hasta B, es igual al negativo de la integral que nosotros acabamos de hacer, desde el punto A hasta el punto B, de F gravitacional, punto ds. Y vamos a hacer una línea para seguir marcando acá esto. Entonces, esto es igual al negativo del trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional, el cambio de la energía potencial gravitacional es igual al negativo del trabajo que ya habíamos calculado. ¿Listo? Recuerden que generalmente para la energía potencial se escoge un punto de referencia y se iguala a 0, por ejemplo el punto A, y se mide entonces con respecto a B. Entonces lo que tiene sentido es la diferencia. Si ustedes se acuerdan de la diferencia potencial gravitacional, entonces cuando ustedes alzan su celular de la mesa, lo levantan un poco, hay una cierta energía potencial gravitacional entre la altura en la que ustedes tienen el celular y la mesa. Vamos a hacer el dibujito. Tengo yo mi celular. Es un iPhone, entonces vamos a ponerle esto aquí. Una rayita acá, maravilloso. Esta es mi mesa. Entonces entre esta y la mesa hay una cierta altura. Esa altura yo la llamo Y. Y hay una diferencia potencial, si ustedes se acuerdan, eso se hallaba como mg
por Y, por la altura. Pero voy a llamar a esta la altura 1 y a esta Y1. Pues yo calculo la energía potencial gravitacional de esta manera. Pero hay una cuestión interesante y es que si por alguna razón ustedes soltaran ese celular, pues toda esa energía potencial se convierte en movimiento y se va a estrellar contra la mesa. ¿Y qué pasa si nosotros quitamos la mesa? La misma altura que había hacia la mesa cambia y ahora esta que está en gris, yo la voy a llamar Y2, y es la altura que hay entre el celular y el piso, que se vuelve mi nueva referencia. Entonces, por pura intuición, ustedes saben que es más peligroso que su celular caiga desde la altura Y2, directo al piso, a que caiga de la altura Y1 solo a la mesita. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando llegue acá, va a tener menos velocidad que cuando llegue aquí, al fondo de la altura Y2, al nivel del suelo. ¿Qué significa eso? Eso intuitivamente significa que este tiene menor energía potencial respecto a la mesa que respecto al suelo. Por eso cuando cae respecto a la mesa tiene menor velocidad que cuando cae con respecto al suelo. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Hay otro concepto con respecto a esta vaina que se llama potencial, así directamente. Y lo vamos a llamar diferencia de potencial gravitacional. Y ese potencial yo lo llamo V. Entonces, ojo, U es energía potencial gravitacional y esto se llama potencial gravitacional. Y esta vaina consiste simplemente en que ustedes cojan la energía potencial gravitacional y la dividan en la unidad de masa. Entonces cogemos esta integral menos integral desde A hasta B, fuerza gravitacional, lo dividimos en la masa y aquí producto punto de S. Entonces, fíjense en esto. Esto que está en azul ya lo tenemos aquí. ¿Verdad que sí? ¿Y esto cómo se llamaba? El campo aceleración de la gravedad. Entonces, mi diferencia de potencial gravitacional es igual a la integral negativa de A hasta B de G punto de S. En ese sentido, yo ya puedo escribir lo que a mí me interesa aquí al otro lado. Y es que yo también puedo tener un potencial, pero esta vez se llama potencial eléctrico, que sea igual al negativo de la integral de A a B. Y en este caso el campo era la gravedad, en este campo es el campo eléctrico. Punto de S. Y esto es lo que yo llamo diferencia de potencial eléctrico y es aquello que ustedes saben cuando enchufan su celular al toma corriente. Espérenme un segundo, hijos, que tengo aquí un problemita técnico. Bueno, listo. Entonces, pillen, desde la parte eléctrica ahora nos podemos devolver. Entonces yo podría decir que la diferencia
de potencial eléctrico es igual a la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga, así como dice acá. ¿Listo? Entonces eso debe ser igual al negativo de la integral desde A hasta B de la fuerza eléctrica sobre la carga punto ds. ¿Cierto? ¿Y qué más puedo escribir devolviéndome? Puedo decir que la energía potencial eléctrica, que es igual a UB menos UA, es igual al negativo de la fuerza eléctrica punto ds, igual al negativo del trabajo eléctrico. ¿Listo? Y puedo decir entonces que el trabajo eléctrico es igual a menos K por Q sobre 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Entonces fíjense cómo los conceptos son idénticos desde la mecánica hasta la física eléctrica. La física eléctrica se basa toda en los principios de la mecánica. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, toda esta cháchara para hablar de diferencia de potencial y esta la tenemos acá. ¿Por qué es más fácil hablar de esto? Mire, fíjense que la diferencia de potencial me relaciona el campo eléctrico producido por alguna partícula cargada y el camino que hace una partícula cargada, el ds, a través de ese campo. Entonces, vamos a decir en palabras tiernas, delta V es la cantidad de trabajo por unidad de carga para mover una carga de prueba desde un punto A hasta un punto B. ¿Listo? Y eso se hace sin cambiar su velocidad. O sea, para mover esa vaina con velocidad constante. Entonces la cosa es, ustedes meten una pepa cargada en una zona donde haya campo eléctrico. Dibujo bien esta última. Y ustedes lo que tienen que mirar es cuánto trabajo tienen que hacer para mover esa carga de prueba dentro de ese campo con velocidad constante. Ahora, yo sé que esto sigue siendo enredado. ¿El cuento cuál es? El cuento es simple. Cuando ustedes miran el enchufe de su celular
ahí no dice, colóquese en un sitio o en un tomacorriente donde el campo eléctrico valga tantos newtons sobre metro. Todo lo contrario, ¿qué es lo que dice el enchufe de su celular? Pues el enchufe dice que ustedes deben conectarlo donde haya, ¿cuántos voltios, perdón? Voltios, hijos, ¿cuántos? Cojan todos el marranito de su celular del cargador y miren ahí qué es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, sí, señor. estamos buscando. 5 voltios. Exactamente. Entonces dice tanto voltaje de entrada y tanto de salida, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el tomacorriente les dan es voltios, no les dan campo eléctrico. El voltio es la unidad de diferencia de potencial, lo que acabamos de mencionar. Y el voltio se define como un joule sobre coulomb. O sea, un voltio es igual a un J sobre coulomb. ¿Listo? Entonces pillen, como el campo eléctrico es una cantidad vectorial, es mamón para trabajar de forma matemática. Mientras que la diferencia de potencial, fíjense que no es un vector, es un escalar porque viene del producto punto entre dos vectores. Cuando yo hago eso, entonces esto simplemente es un número con sus unidades. Las unidades son los voltios. En su marranito del celular dice 5 voltios. Si ustedes le ponen más o le ponen menos al celular con un cargador diferente, la batería de su celular se daña. Pues por eso todas las personas deben tener conocimiento de física eléctrica, porque ya empezando por ahí empiezan a dañar sus aparatos electrónicos. Ninguno de ustedes le pondría un cargador diferente a su MacBook o a su computadora Asus o a su computador Lenovo, porque sencillamente ustedes saben que no son compatibles, por eso, por las especificaciones eléctricas. Entonces, es muy fácil trabajar con números, que son estos, mucho más fácil que trabajar con vectores, que son estos. Entonces, siempre donde haya campo eléctrico hay una diferencia de potencial que está asociada y eso nos sirve a nosotros para trabajar de manera mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es esa cuestión. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a coger una partícula positiva. La vamos a poner en un campo eléctrico. Inicialmente vamos a decir que está en el punto A y cuando esta es positiva, ¿no? Cuando yo la pongo en el punto A donde hay campo eléctrico y la suelto, la libero, entonces ella se va a mover
esta distancia. Y va a resultar en el punto B. ¿Listo? Ese pedacito en color negro que yo puse ahí, lo voy a llamar distancia D. ¿Listo? Esto es análogo. Ay, de hecho, venga, ¿cómo le hacemos? Pues sí, que cambiándole. Más bien vamos a ponerle color. Ya que esto está en el lado de la mecánica, entonces vamos a decir que estas son masas M y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, este campo que va hacia abajo se llama gravedad. Y ahora yo voy a hacer exactamente el mismo dibujito. Tran, tran. Voy a decir que ese es... De todos modos, estas sí son cargas positivas, estas las llamamos Q. A este lo llamamos campo eléctrico, a este campo gravitacional. Seguimos hablando del punto A y el punto B. Y seguimos diciendo que están a una distancia B. Entonces fíjense, en el lado de la mecánica es una bola de masa M que se suelta desde el punto A y se va solita hasta el punto B por acción del campo gravitacional. Por eso las cosas caen. En el campo eléctrico, si ponemos una carga positiva, ella se va a mover desde aquí y hasta aquí, por acción del campo eléctrico. Pero ojo, acá hay una cosa particular. ¿Qué pasa si yo pongo no una partícula positiva, sino una partícula negativa? Pues en este caso, esta se mueve para abajo. Si yo pusiera una carga negativa, yo la pongo acá, ella se va a mover pero hacia arriba, porque ella se mueve contrario al campo eléctrico. Entonces, en la gravedad las cosas solamente caen. En el campo eléctrico las cosas se mueven o con el campo, si son positivas, o contra el campo, si son negativas. Por eso es que aparece atracción o repulsión. ¿Listo? Pero ya que estamos en la parte eléctrica, entonces sigamos hablando. ¿Cómo calculamos eso? Entonces dijimos que nosotros tenemos nuestra diferencia potencial, que es BB menos BA. Y dijimos, eso es igual al negativo de la integral desde A hasta B. Del campo eléctrico, ¿sí o no? Punto DS, ¿cierto? Ahora, fíjense, este campo eléctrico yo lo voy a llamar campo eléctrico. A ver cómo lo escribimos. Escribámoslo mejor. E igual a un valor de E sub 0 en la dirección J
con un signo negativo para decir que va para abajo. Entonces en esta integral yo puedo reemplazar como integral de a hasta b de e sub 0, el negativo ya está, por ds, ¿cierto? Técnicamente yo puedo sacar el campo eléctrico de la integral porque es una constante, en este caso, solo en este caso, y solamente tengo que integrar de S desde A hasta B. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Pues simple, da la distancia D total que hay entre el punto A y el punto B, da esto. Entonces, fíjense, delta B es igual a menos E sub 0 por la distancia. ¿Ok? Hay que tener algo en cuenta y es que este resultado a mí me dice que las líneas de campo eléctrico apuntan desde el potencial más alto al más bajo. Entonces ya sé que para ustedes en el campo eléctrico es un poco difícil de entenderlo, pero si lo miramos en relación o comparación con la mecánica, lo entendemos más fácil. Si las líneas de campo gravitacional, en este lado, si las líneas de campo gravitacional apuntan de potencial más alto a potencial más bajo, ustedes que son ingenieros civiles, ¿ya vieron topografía? ¿Ya vieron o no? Sí, señor. ¿Ya vieron curvas de nivel? Señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ustedes saben que las curvas de nivel consisten simplemente en que, por ejemplo, a una montaña, vista desde arriba, ¿no? Ustedes le tracen varias áreas en las cuales la altura es la misma, ¿cierto? Perfiles, creo que los llaman. ¿O me equivoco? Entonces resulta que si yo miro desde arriba esa vaina, yo voy a tener algo como así de pronto. Y ustedes las llaman curvas de nivel, ¿a que sí? Entonces técnicamente esta que está aquí, esta partecita que está como en rojito, es la más alta de la montaña. Y técnicamente esta partecita que está aquí es como lo más bajito de la montaña, ¿sí? ¿Estamos en lo señor. correcto? Listo. Sí, señor. Entonces resulta que la física viene a explicarles lo que ustedes vieron en topografía, pero desde el punto de vista físico. Cuando ustedes trazan esas superficies, cada una de estas lo que dice, mire, lo que está en verde es a una altura, lo que está en rojo es a otra altura. El cuento es lo que está en rojo, que correspondería a esto, es el punto de más alto potencial y la gravedad apunta al punto de más bajo potencial.
Traducción. Cuando ustedes ponen su cartoncito acá y se sientan en él, ¿qué les pasa? ¿A dónde se van? Al piso. Pues para abajo, exacto. Para eso es el cartón y para eso es que uno juega a esas vainas. Entonces, es exactamente lo mismo cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista eléctrico. Acá es el campo de la gravedad el que apunta hacia abajo. Acá el campo eléctrico apunta al sitio de más bajo potencial, que técnicamente podrían llamar abajo, pero es solamente una analogía, porque ustedes pueden perfectamente poner, ustedes pueden tener un campo eléctrico, ustedes pueden tener un campo eléctrico que vaya en esta dirección. Aún así, entonces el punto de más alto potencial será el punto A este lado y el punto de más bajo potencial será el punto B a este lado. Entonces la diferencia de potencial es esto. Si yo tengo un campo eléctrico, ¿cómo se llama? Un campo eléctrico que no cambie, un campo eléctrico constante. Entonces la diferencia de potencial es cuánto campo eléctrico hay multiplicado por cuánta distancia hay entre A y B. Volvamos a la mecánica. La diferencia de potencial está entre qué altura tiene esta montaña y qué con respecto al suelo. Entonces, ¿dónde se van a acelerar más? ¿En una montaña muy alta o en una montaña más o menos chimbita? En una montaña muy alta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la aceleración de la gravedad los va a acelerar durante más tiempo a medida que se van moviendo. Hay más distancia. Lo mismo sucede acá o en este ejemplo donde lo puse para otro lado. Entre más distancia haya, pues más se va a acelerar una pepa positiva que yo ponga acá cuando termine de llegar acá. O al revés, si yo pongo mi pepa negativa acá, se va para allá y termina moviéndose hasta acá. ¿Listo? Ahí es donde hay diferencia con la gravedad. En la gravedad ustedes solo bajan, pero imagínense algo que se llamara masa negativa. Si ustedes la pusieran aquí abajo, ella solita subía. Entonces, si hubiera un chino con masa negativa, se monta en su cartoncito desde abajo y sube automáticamente la pendiente. No existe, pero hipotéticamente podría ocurrir si existiera la masa negativa. Esa es la diferencia con el campo eléctrico y con las cargas eléctricas. ¿Listo? ¿Hay dudas? No, señor. Listo. Entonces, para cargas puntuales, la diferencia de potencial es igual a esto. Ya saben ustedes que es la integral negativa desde A hasta B. ¿De qué dijimos? Del campo, ¿no? Pero el campo eléctrico también se puede definir de esta manera. Q sobre 4pi por epsilon 0, que sería la constante K, por R al cuadrado en la dirección R gorro, producto escalar con el de S. Entonces miren, el producto está entre estos dos vectores. Y cuando esa vaina se soluciona, entonces esto da lo siguiente.
negativo, no mentiras. No necesito el negativo. Da. Q sobre 4 pi epsilon 0 o 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q por 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Fíjense que esto es interesante porque hay otra cosa que decir. La diferencia de potencial solo depende de los puntos inicial y final. Miren, RB y RA. Eso quiere decir otra cosa. Eso quiere decir lo siguiente. Nos vamos a poner nuestro campo eléctrico así. Esta quedó muy torcida. Todos técnicamente deben ser paralelos. Y este es el punto A y este es el punto B. Y yo pongo una pepa positiva acá y la pepa positiva termina acá. Yo me puedo ir por cualquier camino que a mí se me ocurra. Mire, yo me puedo ir, perdón. Yo me puedo ir así. Yo me puedo ir así. Yo podría irme en línea recta por este camino. Yo podría irme, hagámoslo de otra. Podría bajar acá, moverme hasta acá. Señor. Entonces fíjense cómo con color negro y con color fucsia y con color anaranjado pinté muchísimas trayectorias. La trayectoria no importa, lo que importa es el punto inicial y el punto final. Eso es lo que dice esta ecuación. Entonces no importa cómo se movió esta vaina adentro. ¿Listo? En la analogía con la mecánica, devolvámonos aquí, no importa por cuál camino suben ustedes la montaña o por cuál camino la bajan. Lo que interesa es la altura, la diferencia entre alturas, porque de eso depende cuánta velocidad van a coger ustedes al llegar al piso. ¿Listo? Es exactamente lo mismo lo que acabo de decir aquí. La trayectoria no importa, sino los puntos inicial y final. ¿Listo? Entonces, para recordar, escribamos simplemente la diferencia potencial con respecto a un punto P cualquiera. Ya escribámoslo de forma general, es la integral desde menos infinito hasta el punto P del campo eléctrico punto ds. ¿Listo? Y también lo pueden escribir, esta es una función de R, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R. Y fíjense, esto no es un vector
esto no es un vector. Por eso yo no pongo R gorro acá en ningún lado. Por eso es que es mucho más fácil. Fíjense que esto se parece a la del campo eléctrico, pero la del campo eléctrico tiene un cuadrado aquí, ¿no? Y tiene esto. Yo no necesito eso cuando calculo con diferencia de potencial. Luego, matemáticamente es más sencillo porque yo solo trabajo de forma algebraica. ¿Listo? Y ahora recordemos otra cosa importante. Como la fuerza es un vector, y si hay muchas fuerzas involucradas, yo debo sumarlas todas. El campo eléctrico asociado a la fuerza eléctrica es un vector, y si hay muchas fuentes de campo eléctrico, pues yo tengo que sumarlas todas. También, si yo tengo muchas fuentes que producen diferencias de potencial, pues yo los tengo que sumar todos. Entonces yo puedo escribir que la diferencia de potencial total es igual a 1 sobre 4 pi por epsilon 0 por la sumatoria sobre las cargas que tenga, pues de las Q sub i sobre las distancias R sub i. ¿Listo? Entonces esto sería análogo a nuestro principio de superposición. ¿Listo? Y bueno, no, yo creo que ya lo podemos dejar ahí. Entonces ya lo que viene es que pues hacer ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios, déjenme un segundo, los busco. ¿Dónde están? Vamos a hacer un par de ejercicios y en la próxima clase, ¿cuándo tenemos la próxima clase? El miércoles, ¿no? Y una Sí. pregunta, hijos, ¿para cuándo fue que dijimos que había parcialito? No se hagan. ¿Para cuándo fue? Era para hoy. Listo, lo vamos a dejar para el viernes. ¿Ok? Bueno, profe. Profe, ¿qué Listo. más sale en el parcial? Pues todo lo que hemos visto, mi rey. Ni más ni menos. Profe, un favor, Más. será que nos puede enviar los documentos de clases? ¿Yo no les he enviado las notas de clase? Uno sí. Sí, Profe, y faltan algunos videos. sí, es que los voy subiendo a medida que tengo tiempo y tengo internet. Déjenme reviso qué les he enviado. Archivos del grupo. A ver. Documentos. No les he mandado nada. No les he mandado nada porque no me habían dicho. Listo, yo les mando las notas de clase. Gracias, profe. Y los videos, pues tan pronto. Videos sí les he mandado, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿No? ¿Aló? Pues, profe, el último fue como hace como unas 2 semanas, creo. Sí, enviado, profe, pero faltan, ¿cierto? Sí, creo que ustedes son los que más faltan hacen de Sí, video. profe. Sin embargo, ustedes ya saben dónde es mi canal. Entonces también pueden entrar y mirar las clases que yo le doy al otro grupo de eléctrica. Son exactamente las mismas vainas. ¿Listo? Por si en algún momento me demoro con algo. Pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hablar de un protón. Un protón. Lo liberamos desde el reposo. ¿Listo? Y
lo liberamos en una zona donde hay un campo eléctrico que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Wow, y entonces acá ustedes dicen, ¿y cómo así que unidades de campo eléctrico voltios sobre metro? Vamos a mirar la analogía que hicimos con la mecánica. Cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme, la fórmula que me da es esta, ¿sí o no? Ya habíamos dicho que esto está dado en volt, esto está dado en newton sobre metro, y esto está dado en, mentiras, no es newton sobre metro, estaba pensando en otra cosa. Las unidades del campo eléctrico en que están dadas, perdón. Newton sobre Coulomb. ¿Verdad? Bueno, no importa. Fíjense que de esta ecuación lo interesante es, la distancia está dada en metros, la diferencia de potencial está dada en voltios, el campo eléctrico yo lo puedo despejar de acá, yo puedo decir campo eléctrico es igual al negativo de la diferencia de potencial sobre la distancia, o sea, dado en voltio sobre metro. Entonces, unidades equivalentes para el campo eléctrico, newton sobre coulomb o voltios sobre metro. ¿Listo? Ahora, la distancia que se va a mover ese protón va a ser de 0,5 metros. ¿Listo? Y como es un protón, el protón está cargado de forma positiva, entonces se va a mover con el campo. En la vida real, técnicamente, lo que se hace para producir un campo eléctrico uniforme es cargar placas. ¿Recuerdan que eso ya lo habíamos hablado? Y las placas que son más fáciles de cargar, pues son las de material metálico. Una las cargamos con carga negativa, la otra con cargas positivas. Eso produce campo eléctrico uniforme. Listo. Y mi carga positiva yo la pongo, por ejemplo, acá. Entonces ella se va a mover. Se va a mover en esta dirección. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, A, encuentre la diferencia de potencial. B, encuentre el cambio en la energía potencial eléctrica. Para el desplazamiento que acabamos de mencionar. Para la C, encuentre la velocidad del protón después
de haberse movido los 0,5 metros. O sea, la velocidad acá en este punto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo podemos solucionarlo primero. Pues para el punto A, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que que la diferencia de potencial cuando tenemos un campo uniforme está dada por esta ecuación. Entonces será menos E por D. Esto será igual a, entonces tenemos, vamos a leer signo negativo aquí afuera, 8 por 10 a la 4 voltios sobre metro, multiplicados por la distancia, 0,5 metros. Ojo que todo esto lo estoy haciendo en unidades del sistema internacional. ¿Cuánto me da esto? Hagan esa operación y fíjense que los metros se van con los metros. ¿Cuánto les da? Menos 40.000. ¿Cuánto dijo? Menos 40.000. Menos 40.000 voltios. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la energía potencial eléctrica. Entonces recuerden, la energía potencial eléctrica viene de esta fórmula. Energía potencial eléctrica. Esta. Y nosotros podemos relacionar, ya tenemos el delta V, ¿cierto? Tenemos esto. Energía potencial eléctrica dividido en carga. Entonces, si este yo ya lo computé y lo multiplico por la carga, paso esta a multiplicar, obtengo la energía potencial eléctrica. Entonces esto sería U por delta V. Entonces esto sería igual a la carga del protón o la del electrón. Y esa ustedes la saben, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, multiplicado por el delta V, que son menos 40.000. Entonces escribámoslo como menos 4 por 10 a la 4. Con eso no tengo que escribir tantos ceros. ¿Cuánto da esto? Menos 6.4 por 10 a la menos 15. Menos 6.4 por 10 a la menos 15. Por 10 a la menos 15. Y ojo que esto es energía potencial, entonces eso debe dar sí o sí en Joule. ¿Listo? Entonces esa parte es bien sencillita. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, para la parte C, vamos a usar el principio de conservación de la energía que vieron en la mecánica. Entonces dice, la suma, bueno, las diferencias de energía potencial más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial debe ser igual a cero. Traducción. Entonces, inicialmente nuestra pepa está en reposo, ¿sí o no? Vamos a escribirlo de la forma siguiente. K inicial más U inicial debe ser igual a K final
más U final. Y vamos a decidir. Cuando yo pongo la pepita aquí al puro inicio, la velocidad de esa vaina es 0. Entonces K inicial vale 0. Yo solo tengo energía potencial inicial, que de hecho es la energía potencial eléctrica. ¿Cierto? Entonces esa va a ser Q del protón por delta B. ¿Listo? Eso debe ser igual. Cuando la pepa viene aquí, toda la energía potencial se volvió energía cinética. Entonces la potencial vale 0, porque ya prácticamente llegó a las placas negativas y toda la energía se volvió cinética, medio de la masa por la velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a agregarle una más. Entonces, ¿qué necesitamos? Ojo que es esta V, voy a escribirla más bien como así, es de potencial y esta es de velocidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar 2 veces la carga del electrón, porque es la misma del protón, por la diferencia de potencial, y dividido sobre la masa. Esto es la masa al cuadrado. Entonces esto en raíz debe ser igual a la velocidad. ¿Listo? Entonces tendríamos raíz cuadrada de, perdón, la escribo más atrás. Raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón o del protón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la diferencia de potencial, menos 4 por 10 a la 4 voltios. Qué línea tan horrible. Y pues hacemos otro aquí. Sobre la masa. La masa de un protón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Listo? Y ojo que yo conceptualmente tengo un problema acá. Miren, este signo menos de la diferencia de potencial hace que esta raíz se me vuelva imaginaria. A mí no me sirve eso. Entonces, como la diferencia de potencial acá técnicamente es negativa, desde acá esa vaina tiene que ser negativo. Vamos a ponerle un menos 1 acá. Entonces, este es un menos con menos, ahora sí me da más. ¿Cuánto da esta operacióncita? Pues a mí me da un número grande, profe. Tiene todo el sentido. Cuénteme cuál es ese número. Me da 2.785.242,495. 1,5. ¿Y las unidades qué serían? Entonces, uy, eso está complicado. Mire, coulomb, voltio, ¿o qué es esto? Voltio, ¿cierto? Y kilogramos. Y nosotros necesitamos que esta vaina de unidades de velocidad, metros sobre segundos, sí o sí.
Entonces, ¿cómo los vamos a sacar? Porque aquí pues ya los puse. Entonces miremos, Coulomb, voltio sobre kilogramo. ¿El voltio qué es? Miremos el voltio acá arriba. Campo eléctrico por distancia, ¿sí o no? Entonces pongamos unidades de campo eléctrico, las que vimos antes. Las unidades de campo eléctrico eran Newton sobre Coulomb por distancia, metros, y aquí abajo yo sigo con mis kilogramos. ¿Listo? Desmenucemos los Newton. Coulomb sobre Coulomb, ya sabemos que eso se va a cancelar. Newton, kilogramo, metro, y luego este metro sobre segundos al cuadrado y kilogramos. Se cancela este con este, este con este, este con este, y acá entonces me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y como todo esto está dentro de la raíz, pues yo lo saco como metro sobre segundo. ¿La pillaron? Sí, señor. Listo, maravilloso. Entonces, pues creo que con este ejercicio ya terminamos por hoy, porque quedan 5 minutos. ¿Dudas? Profe, el laboratorio teníamos al correo, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Ay, bueno, pero sí, sí, al correo. Vale. ¿Ninguna dificultad con eso? No, Ah, bueno, maravilloso. pero el primero, ¿no? Sobre el primer laboratorio, no, el segundo sí. ¿Cómo dice? Es sobre el primer laboratorio. Sí. Porque se supone que el segundo es como en algún punto de esta semana. ¿Para cuándo, profe? Señor, ¿Y para cuándo queda el segundo? no sé cuándo lo hicieron, ¿este viernes qué pasó? Sí, profe, ¿cómo así que para esta semana? No, para la otra. ¿Cuándo tomaron datos? El viernes. El viernes. Viernes. Ay, profe. Lloren un poquito más y lo pienso. Ay, profe. Un poco más. Porfa, Pero profe. dejamos así, ya les mando las notas de clase. Bueno, lo dejamos para el lunes porque este viernes es el quiz. ¿Listo? Bueno, profe. Listones, profe. Bueno, entonces que sean felices. Gracias, profe. Chau. ¿Listo? Profe, Chao, chao. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Para el lunes porque este viernes es qué? Es quiz, hijo. Ah, ya es que no escuché. Gracias. Profe, ¿quiz o parcial? Parcial, profe, ¿no? Es lo mismo. Ah, Profe, Conmigo. no. No, 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 no. ¿qué le dices? ¿Alguna duda? ¿Nada más? Profe, ¿Qué pasó, Néstor? qué pena con usted. Lo que pasa es que como no me había podido matricular ni nada y hasta hoy ingresé a clase, Señor. entonces quería saber, uno, pues no estoy en ningún grupo de WhatsApp, si tienen alguno, para ver si me pueden hacer el favor. Sí, no sé quién es el moderador de eso, que me haga el favor y ponga a Néstor ahí. Y lo otro era, pues, señor, ¿Qué? y lo otro era si llevaban muchas notas, no sé de pronto qué han hecho de notas o algo así. Tengo entendido que para el viernes parcial vamos a poner al día a ver los videos. Hemos sacado ejercicios, pero todavía no se ha calificado nada. Han hecho entrega de... Van a hacer entrega de... Y lo otro del laboratorio, entonces tengo entendido que para el viernes el quiz y entregar el laboratorio, pero entonces
¿Es en grupo? Sí, mi rey, los laboratorios son de A4. Busque grupo. Listo, sí, señor. Entonces, a ver si me pueden hacer el favor para el chat del grupo, a ver si busco compañeros. Listo, que alguien agregue a Néstor, por favor. Y de los videos y eso, hábleme por interno para mandarle ese material. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Chao, gordos. Vemos.